La semana pasada vimos el versículo 1 al 3 y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto fue lo que hablamos la semana pasada, lo que le exhorté la semana pasada. Y es la antesala de los versículos que siguen, desde el versículo 4 en adelante, que vamos a estar reflexionando, hermano. ¿Y por qué era necesario leerlo? Porque ahí Juan nos enseñó que si hay algo que hay en Dios es el amor. Él nos amó. No nos preguntó si queríamos ser amados. Él nos amó. Y cuando Él ama, ese es el mejor amor que una persona puede recibir. Sin embargo, podemos ver en la Escritura que el amor de Dios es rechazado cuando se rechaza a Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos ir dimensionando las declaraciones que hemos tenido en los capítulos 1, 2 y ahora esta parte del capítulo 3. Dios es luz, en Él no hay ninguna tiniebla, es decir, hay personas que promueven que en la Biblia hay secciones grises, que no hay blancos ni negros, que hay secciones grises. Aquí Juan no dice eso. Juan dice que Dios es luz y no un poquito de tiniebla. No hay ningún tipo de tiniebla en Él. Si hay algo gris, somos nosotros. Si lo evaluamos bíblicamente, lo único gris dentro del plan de salvación somos nosotros. ¿Por qué? Porque aún no hemos sido perfeccionados hasta que Cristo regrese. Y Juan explica que si Cristo bien murió por nuestros pecados y nos redimió y nos compró, eso se manifiesta en la comunión que tenemos primero con el Padre, con su Hijo y con mis hermanos. Esa es la forma práctica de entender que estoy en el amor de Dios. No es asistir a la iglesia, no es entregar tu diezmo, no es ofrendar. Todas esas son frutos de una relación con Dios y de una relación con tu congregación. Pero esos no son parámetros bíblicos para medir si estás o no estás en Cristo. La perseverancia, es decir, mantenerte en Cristo, y el amor son la clave de una vida que ha conocido al Señor. El título de esta predicación es Alejamiento del pecado. Así sale en el programa. El domingo pasado fue pureza. Y entendimos de que la pureza es solamente por una causa, porque Él es puro. Por eso yo debo también anhelar esa pureza, esa santidad. Si yo declaro que soy hijo de Dios y en mi vida no hay un anhelo de santidad, algo está mal en mi vida y debo corregirlo. Si yo digo que conozco al Señor y sin embargo no amo a mis hermanos, algo está mal en mi vida y tengo que corregirlo. Y la corrección es arrepentimiento, confesión de pecado y conocer a Jesucristo. Las dificultades que el cristiano puede tener están siempre en relación al pecado. Siempre ha sido así. Y sin embargo, hay algo interesante que está sucediendo hoy actualmente. Y es que para ninguno de nosotros es desconocido que si hay algo que se defiende así con mucha fuerza y a veces hasta con violencia y se celebra y se proclama, es la libertad personal. Ese es un derecho que nadie puede tocar, tu libertad personal. Y lo hemos visto, marchas para defender derechos, marchas para quitar derechos, marcha por el derecho, como ustedes quieran. E inclusive muchas congregaciones se han sumado a este movimiento de la libertad personal.
¿Y qué ha significado eso? Que muchos cristianos tienen un evangelio puertas adentro y un evangelio puertas afuera. Es decir, desde la puerta de mi casa al interior vivo un tipo de evangelio. Desde la puerta o cuando voy a la iglesia vivo otro tipo de evangelio. También la otra cosa que ha sucedido es que la palabra pecado, el término pecado y todo lo que implica aquello es considerado anticuado, ofensivo y excluyente. En muchas congregaciones en otros países sufren demanda por esto, por decir que una persona está en pecado o por decretar o declarar algunas cosas que la Biblia declara como pecado, les cuesta cárcel. Y ese es el precio a pagar. Es interesante también que así como se trata el pecado, se ha tratado la espiritualidad. Y ocurre todo lo opuesto con la espiritualidad. A tal punto que hoy la espiritualidad se ha vuelto una moda. Cualquier persona puede ser espiritual y eso implica que puede definir libremente en qué creer y en la forma de su Dios. Y yo no tengo la capacidad de juzgar a aquella persona y tampoco lo voy a hacer y tú tampoco puedes hacerlo, pero se permite libertad de espiritualidad, es decir, respetemos nuestra espiritualidad. Yo me comunico con la naturaleza, yo me comunico con los animales, yo me comunico con los ángeles, yo me comunico con el Espíritu, yo me comunico con la Madre Tierra, yo me comunico con el Padre Dios o con el Padre Sol. Yo tengo una espiritualidad. Y eso no lo podemos negar, hermano. Cada uno puede pensar lo que desee de sí. Nadie puede imponerle a otro un pensamiento. Por eso que el Evangelio es una irrupción tremenda, hermano. Por eso que el Evangelio es rechazado. Por eso que el Evangelio no gustó. Por eso es que a Jesús lo crucifican. Dentro del plan de salvación estaba la muerte de Jesús, pero los motivos que los hombres consideraron era que le estaba moviendo el piso religioso. El apóstol Juan, el que estamos estudiando, se enfrentó a lo mismo. Sin embargo, Juan, sin irse por las ramas, él nos aterriza y nos lleva a una realidad que es profunda y que a su vez es radical. Juan no nos habla de religiones, no habla de reglas religiosas, Juan no habla de ciertas conductas, no, él va a la raíz y él propone una transformación biológica espiritual. Biológica que implica tu cuerpo, tu vida y una transformación espiritual. Tal cual como lo hizo Jesucristo, Pablo, Santiago, Judas, Pedro y las cartas apostólicas y los evangelios e inclusive en el Antiguo Testamento tenemos a esta exhortación de una transformación en la vida del creyente. Hoy, cuando vivimos esta transformación de la ética bajo confusiones muy profundas, esta carta nos invita a examinar realmente nuestra simiente espiritual. Cuando hablamos de simiente, hablamos de una naturaleza que fue impuesta. Nuestra vida refleja la libertad de Cristo o refleja la esclavitud del pecado. No hay otra opción, hermano. O tu vida refleja la libertad de Cristo o tu vida refleja la esclavitud del pecado. La justicia y el amor no son metas que podremos alcanzar y que luchamos por alcanzar,
sino deben ser la evidencia de una vida que está siendo regenerada por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos todos ante tu palabra, Señor, y todos nosotros somos faltos. No hay ninguno de nosotros que no haya fallado, no hay ninguno de nosotros que sea perfecto, Señor. Y confesamos ante ti nuestras faltas de pensamiento, de acción, de palabra. Y pedimos que nos limpies para poder escuchar realmente tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que el Espíritu Santo obre vida en nosotros y transforme nuestro carácter a la imagen de Cristo. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito que vaya al versículo 4 del capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta el 10. Son varios versículos. Dice así. ¿Lo encontró ya en la aplicación? ¿Lo tiene? ¿Sí? Si los celulares no son solamente para hacerle así. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él, refiriéndose a Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Todo aquel que permanece en Él, dígalo fuerte. Amén. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, ¿se dan cuenta cómo Juan va a fondo? No anda con rodeo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién es Él? Jesucristo. Versículo 8. El que practica el pecado es del, dígalo fuerte, el que practica el pecado es del diablo. Wow, el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan en lo siguiente: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a ver 4 puntos. Primer punto, para aquellos que toman nota. Juan no se va por las ramas, no se da una gran vuelta, como que le faltan habilidades blandas, dirían algunos. No se maneja mucho. Juan, en su primer punto, presenta el origen del conflicto, hermano. El pecado versus la ley. El pecado no es un accidente de la naturaleza humana que Dios ignore. Por el contrario, es una acción totalmente opuesta a su carácter, a su persona. No es solo fallar, es rebelión directa contra Dios. Ser un infractor de la ley de Dios es vivir como que si Dios no tuviera autoridad.
Por eso que el versículo 4 dice, todo aquel que hace pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción o violación de la ley. Cometer pecado no se refiere a un acto aislado, sino a una industria, a una profesión, a una perfección. La traducción más exacta para este versículo sería: todo el que hace del pecado su práctica constante, es decir, es alguien que construye su vida alrededor del pecado sin conflicto interno. ¿Y por qué Juan plantea esto, hermano? Porque si hay algo que roba el gozo del cristiano es el pecado. Por eso que nosotros como congregación, como hijos de Dios, yo no puedo juzgar al mundo. Dios lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, no conocen a Dios. Pero entre nosotros, entre los que decimos que creemos, tenemos que examinarnos personalmente y cuidarnos y alentarnos a no pecar. Veamos, hermano, qué indica su palabra sobre el pecado. Le invito a que vaya a Romanos 8:7. Vamos a estar en Romanos, en Efesios y Santiago. Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne, cuando dice designios se refiere al modo de enfoque del pensamiento, a las intenciones que hay en el pensamiento y en este caso de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Y es una enemistad interna, brota desde dentro, hermano. Y no es cualquier enemistad, es enemistad contra Dios. Me hago enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta hasta dónde el pecado puede llevar al ser humano? No respeta la ley de Dios y se quiere volver un enemigo de Dios y se ha vuelto un enemigo de Dios. Romanos 6:16. En esto, hermano, en el versículo 7 de Romanos 8, hay una decisión que el ser humano está tomando. Y como sabe y su ser no se lo permite agradar a Dios, se deleita en el pecado. Mira lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis voluntariamente, este sometimiento es presentarse voluntariamente a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado, hermano, no es algo que Dios tolere. Dios lo rechaza plenamente, completamente. Efesios 2:2. Pablo a la iglesia de Éfeso le dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una relación de paternidad también respecto del pecado. Son hijos del diablo, hijos de desobediencia. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. Yo sé que esto se lo sabe de memoria usted.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia es tajante, los textos muestran que el pecado es una rebelión activa y es voluntaria. Y es totalmente distinta a la visión que se tiene hoy del pecado como un error terapéutico, como una debilidad biológica que es originado por falta de educación, que es originado por traumas infantiles o bien por el entorno donde las personas fueron educadas. Si esos son los fundamentos, si es terapéutico, si es biológico o es el entorno, esta idea libera a la persona de responsabilidad y ya no es un pecador, es una víctima de la sociedad. Y esa es la astucia de Satanás, hermano. Satanás no está luchando para quemar la Biblia como lo hizo en los primeros siglos. Ahora está torciendo la interpretación de la Biblia, está torciendo la verdad, y muchos creyentes están cayendo en esta libertad y no se dan cuenta que el pecado está ganando terreno. Ahora, ¿cómo se libera a las personas del pecado o bien de sus problemas? Es a través de la autoaceptación y la mejora personal. No es algo externo, sino que es voluntario, es algo que la persona puede vencer por sí misma y hay que darle el tiempo y los años necesarios para que esa persona cambie, se acepte. Si nosotros tenemos una visión tan distorsionada del pecado, es porque el trabajo de Satanás se ha hecho efectivo, se ha hecho muy efectivo. Porque si el pecado es solo una debilidad biológica, y aquí viene lo interesante, hermano, y la clave. Si el pecado es solamente un problema de conducta porque la mamá golpeó al niño cuando era pequeño, o porque vivió en pobreza cuando era pequeño, el sacrificio de Cristo es innecesario. Si tú justificas tu conducta de pecado por la culpa de tus padres, por la culpa de tu cuerpo, algún defecto en tu cuerpo, o por el entorno donde fuiste criado, y te sientes que eres víctima y te han metido eso en la cabeza, tenlo por seguro que Dios no piensa igual. ¿Y por qué Dios no piensa igual, hermano? Porque Dios es santo, perfecto, y no puede tener comunión con las tinieblas, con el pecado. ¿Y por qué la Biblia muestra esta gravedad? ¿Y cómo podemos apreciarlo nosotros? Es porque envía a Jesucristo a morir en la cruz, hermano. Ese es el precio por el pecado, la muerte. No hay otra alternativa, hermano. No la hay. Jesucristo nos redime del pecado, nos libera del pecado y nos da un nuevo nombre. Somos llamados hijos de Dios. Esa es la obra de Cristo. Y la pregunta que surge inmediatamente, ¿a quién le creerás? ¿A la sociedad que se ha especializado en ciertos temas o le creerás a Dios? Cada uno debe elegir su camino, hermano. El segundo punto que Juan plantea está en los versículos del 5 al 8. Y sobre este tema, Juan quiere hablarnos de la purificación y la santificación del creyente,
que es solo posible gracias a la obra perfecta de Cristo. La purificación y la santificación del creyente, o la santificación del creyente, solo es posible gracias a la obra perfecta de Cristo. El que es santo, puro, perfecto, es Cristo. Yo, con mi pecado, con mis imperfecciones, con mis grises, estoy en Él. No es por obra mía, no es por capacidad mía, no es por mi fuerza, no es porque leo la Biblia todos los días, no es porque oro 3 veces al día, no es porque ayuno los martes, los jueves y los viernes. No, hermano. Nuestra santificación, nuestra pureza descansa absolutamente en Cristo. ¿Por qué me purifico a mí mismo? Porque Él es puro. ¿Porque practico la justicia? Porque Él es justo. Somos el resultado de la relación con Dios. Y el error ha sido que muchos pecadores dentro de la iglesia se consideran justos y santos por sí mismos y no tienen una relación con Dios. No la tienen. Y dañan. Y pelean con algunos cristianos. No somos perfectos, hermano. O alguien lo es. Lo nombramos pastor al tiro. Al tiro, ¿no es cierto, Jonathan? No somos perfectos. Ahora, ¿los pastores son perfectos? Tampoco son perfectos. ¿Hay algún ser humano en este momento en la tierra que sea perfecto? No lo hay. No lo hay, ni lo habrá. Mientras estemos en la carne, no hay perfección. Pero cada día, y a pesar de todo y a pesar de nosotros, avanzamos. Tenemos una dirección, ¿cierto? Sí, tenemos una dirección. Y esa dirección es hacia la estatura del varón perfecto, siendo perfeccionado cada día, porque el que comenzó la obra en ti será fiel en completarla. Y ese ha sido el peor error de los cristianos cuando se sienten espiritualmente fuertes y puros. Y soy un hijo de Dios y no peco y puedo acusar a cualquiera de ustedes que ustedes son pecadores. No conoce a Dios, hermano. Literalmente debo decirlo. Una persona que se para adelante y empieza a acusar a otra persona de pecado o a ustedes de pecado, de partida tiene razón, pero no tiene ninguna moral. Nadie tiene moral para decir, solamente Jesucristo. Por eso nuestro referente, nuestra normativa es la palabra de Dios. Todas nuestras conductas son variables. Todas nuestras justicias, dijo Isaías, son como trapos de inmundicia. Y Juan nos dice en el versículo 5, y sabéis, es decir, tienes el conocimiento, que Él apareció, se manifestó, se hizo carne. ¿Para qué? Para quitar, para expiar, para alzar, para tomar la carga, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece, es decir, todo aquel que se queda en Él, que mantiene una relación con Él, no peca. Pero hermano Carlos, yo peco. Hermano Carlos, usted dijo que usted pecaba. Pero aquí Juan está diciendo lo siguiente: todo aquel que está en Cristo no peca, significa vivir en dirección continua. ¿Se dan cuenta? Si mi dirección es la santidad, no puedo a su vez estar apuntando al pecado. El que permanece en Él
no peca, su estilo de vida no estará direccionado ni andará buscando pecado como algunas personas lo hacen. Todo aquel que peca, es decir, todo aquel que practica, todo aquel que camina en dirección al pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, no comprende a Jesucristo, no entiende a Jesucristo y no reconoce a Jesucristo como su Señor. Comprender, entender y reconocer. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar los pecados. Jesús no solamente nos justifica, sino que vino a erradicar la autoridad y la presencia del pecado. ¿Se recuerda en Mateo 1? Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque es bonito. ¿Por qué se tenía que llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no de sus deudas, no de sus enfermedades, como algunos promueven. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo crees o no? Es más, en Él no hay pecado. Y eso es maravilloso, porque cuando yo estoy en Él, significa que estoy libre del dominio del pecado. ¿Hay pecado en mí? Sí, pero no soy esclavo de ese pecado. ¿Se dan cuenta? Que eso es lo maravilloso del Evangelio, que en una condición imperfecta me pone en un cuerpo maravilloso que se llama Cristo, donde Él es la cabeza, y yo con todas mis imperfecciones estoy entendiendo que voy camino a su gloria. Y cuando Él se manifieste, ¿qué pasará? Ahí se revelará lo que realmente hay dentro de nosotros. Seremos glorificados. Juan el Bautista dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Díganme que esto no es una gran noticia, hermano. Esta es la noticia que revolucionó la sociedad romana y los imperios. ¿Por qué se guardó esta noticia? ¿Por qué no se proclama esta libertad del pecado, hermano? Porque no se hubieran podido construir las tremendas catedrales, porque las personas dejarían de dar su dinero para cubrir pecados, porque le pedirían a los líderes: ayúdame a ser santo, ayúdame a buscar a Dios. Se acabaría el gran negocio de la fe. Y es lo que Jesús hizo, hermano. Vino a romper con el pecado, vino a romper con este gran negocio de la fe, donde tú, para ser santo, tenías que presentar ciertas actitudes, tenías que hacer ciertos eventos en tu vida, tenías que hacer muchas cosas para que un hombre te calificara y te declarara santo. Para eso apareció Cristo. Y no solamente para eso, sino que hay una advertencia. Hijitos, versículo 7, hijitos, mire el amor de Juan: nadie te engañe, que nadie te extravíe, que nadie te seduzca. El que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, los pámpanos, las ramas llevarán fruto. Es decir, el árbol se conocerá por su fruto.
Y aquí es donde, hermano, a veces el cristiano ignora algo relevante y hemos sido engañados y hemos sido seducidos. El mayor tropiezo del cristiano, estoy hablando del creyente, hacia el pecado o caer en tentación, no está afuera. No está en el vil y sucio mundo pecador. No está allá. Está en el Callahan. Está en el Fernando. Está en el Daniel. Está en el Carlos. Y Santiago 1, 13 y 15 lo estudiamos, hermano. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, estos deseos desordenados, después que ha sido cometido, se concibió, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, hermano. Para eso apareció Cristo. Y si el cristiano no tiene claro eso, Juan nos ha enseñado lo siguiente, hermano. Todo aquello que hay en tu corazón tiene que estar direccionado hacia Cristo. Y lo que no esté direccionado hacia Cristo, tienes que confesarlo como pecado y arrepentirte de esa conducta. Tu ira, tus rabietas, tus burlas, tus malos pensamientos, tus malas palabras, aunque hoy día la RAE reconoce muchas palabras vulgares como aceptables porque ya la mayoría los usa. Por eso, hermano, cuando al cristiano se le ofrece ciertas salidas, debe entender que a veces Satanás nos engaña, nos extravía, es decir, nos saca del camino y nos seduce con cantos hermosos, con mensajes emocionales muy bonitos, pero que no tocan el corazón, no tocan la raíz. Y es que el pecado está en tu vida. Por eso es que tienes que morir cada día. Por eso es que tienes que vestirte del nuevo hombre. Por eso es que tienes que despojarte de tu vieja naturaleza. Por eso es que este proceso de santificación es para que tú logres darte cuenta de algo maravilloso, hermano, que es el amor de Dios. Mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios. Y no es por tus méritos, no es porque ayunas. Lo vuelvo a decir, no es porque estés orando, no es porque leas la Biblia. Todas aquellas actividades se hacen porque estás en Cristo. Mira cuál amor Dios te ha dado, que aún a pesar de esa lengua venenosa que tienes, Él te da la posibilidad de arrepentirte y continuar tu camino en dirección a la eternidad. Versículo 8. El que practica, esto es una palabra en el verbo activo y continuo, el que practica el pecado, Juan es tajante. ¿De quién es? Es del diablo. Y es distinto a caer, como lo vimos en el capítulo 2. Si alguno pecare, si alguno cayere, es una ocasión, es un momento de debilidad. Abogado tenemos, pero si mi conducta es continua, es activa y mi pecado siempre está en mí,
Juan es lapidario. Y el argumento es el siguiente: porque el diablo peca desde el principio. Es un profesional, es un máster, no es un aprendiz. Mira lo hermoso cuando muestra a Satanás y su naturaleza y su obra y sus características. Juan inmediatamente nos da una esperanza maravillosa. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dígame que no es maravilloso eso, hermano. El término griego lise, deshacer, es desatar, es destruir. La santificación es el proceso donde Jesús deshace esos nudos que el pecado ha atado en mi vida, donde el enemigo trabajó en mi vida antes de ser hijo de Dios, pero ahora que soy hijo de Dios, le entrego el control al Espíritu Santo, a la luz de su palabra, para que el Señor comience a operar con esta palabra que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el alma hasta partir nuestras coyunturas. Por eso que la fe en Jesucristo no es solo creer en el evento histórico. No basta con decir, no, yo creo en Jesús, sí. Inclusive vi un documental que van a la tumba y se descubrieron hay nueva información. Y sí, el Jesús histórico es fenomenal. Yo conozco la Biblia, sé que podrá tener algunos detallitos por aquí y por allá, pero no, la fe en Jesús es experimentar cada día el poder del Espíritu Santo que desmantela mis hábitos pecaminosos. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver obrando el poder de Dios? Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Y vas a ver el mayor milagro en tu vida, la santificación, algo que nosotros no podemos lograr por cuenta propia. Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si hay alguien que sabe que Jesucristo es el Señor, es Satanás. Los demonios lo saben, hermano. Saben que Él triunfó en la cruz. Sabe que Él anuló toda acta que había contra ti, que te condenaba a la muerte eterna. Ellos lo saben. ¿Y tú lo sabes? ¿Y tú vives de esa forma? ¿O los demonios son más libres que tú y están pecando a diestra y siniestra porque saben su fin, conocen a dónde van a ir? ¿Se recuerdan cuando se presentan los endemoniados? El endemoniado gadareno ante Jesús, y se presenta a Jesús e inmediatamente le dice: espera, aún no ha llegado nuestra hora. ¿Qué tienes con nosotros? Permítenos irnos los cerdos. Vaya. Hermanos, si hay alguien que conoce su fin, si hay alguien que sabe que no es hijo de Dios, es Satanás y los demonios.
Y Él ha engañado a todos los que creen en Él, a los que escuchan sus canciones sensuales, a los que se deleitan en sus películas pornográficas, a los que se deleitan en el poder, en la riqueza, a los que luchan por el orgullo y por la vanagloria, hermano. Él los ha engañado y tiene a este mundo engañado porque es el padre de mentira. Para eso apareció Cristo, para eso Cristo quiere perfeccionarse en tu vida, para eso, hermano, para que tú vayas y lleves la luz del Evangelio y puedas predicarle a otro que Jesucristo vive y que Él volverá. Para eso apareció Cristo, hermano. Para eso tienes a Cristo en tu vida. No es para tener una relación privada ahí escondida y ser feliz, 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 feliz por siempre y olvidarme de todo el mundo y olvidarme que mis padres, que mi madre, que mis abuelos, que mis hermanos, si no están en Cristo, se van al infierno. Y cultivo una relación con Cristo tan maravillosa, tan linda, y no me importa nadie más. No, hermano. No, hermano. Ellos saben que perdieron la batalla y la guerra. Lo saben. Si no, lee el libro de Apocalipsis. Léelo, de principio a fin. Date cuenta de lo que va a pasar. Ellos conocen su fin. El problema es que muchos cristianos no conocen su fin. Y a veces, hermanos, somos seducidos y somos extraviados por las corrientes de este mundo y somos influenciados por nuestras amistades que cultivamos y nos alejamos de la verdad. Pero gracias a Dios que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y nos permite arrepentirnos, hermano. Gracias a Dios por Jesucristo. El tercer punto, en el versículo 9. Aquí está la prueba de paternidad que Juan comienza a tejer y a plantear. Es una simiente que permanece. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Qué es lapidario, Juan? No dice que no cae, dice que no practica, que no ha hecho del pecado una profesión. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, fue engendrado por Dios y él no puede pecar. Sabemos que pecar es errar el blanco, ¿cierto? Eso es pecar, errar el blanco. Y él no puede pecar indica que yo no puedo vivir errando el blanco, pues, hermano. Hay una anécdota que está en la biografía de Spurgeon. Dice que llega a la estación de trenes, se baja del tren y hay una persona ebria ahí y le dice: Pastor Spurgeon, yo soy su discípulo. Y Spurgeon le dice: se nota que eres mi discípulo, pero no eres discípulo de Cristo. ¿Entienden? Cuando nosotros miramos a los hombres, hay conductas en nosotros que son pecaminosas y que decimos aún así creer y que hemos recibido el Evangelio. Pero la persona que ha nacido de Dios, hermano, tiene la simiente de Dios, no practica el pecado, no lo ejercita voluntariamente, no lo desarrolla, no se profesionaliza en mentir, no se profesionaliza en las divisiones de personas, causal de división, hermano. El nuevo nacimiento produce un cambio de ADN espiritual.
El nuevo nacimiento en el creyente implica que no puede practicar el pecado porque su nueva naturaleza, la simiente de Dios, genera una resistencia interna. Ustedes saben que los hijos heredan, ¿cierto?, de los padres su genética. Hay algunos papás que son enfermizos y mamá enfermiza y nuestros hijos, por ende, van a ser más delicados de salud, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando a esa naturaleza tú le colocas la simiente de Dios Padre? ¿Tienes resistencia al pecado? Sí, porque Él es santo y no te va a dejar quieto con el pecado. No es posible, hermano, que tú puedas congregarte y guardar rencor en tu corazón por años. No es natural, no es posible, hermano. No puedes guardar en tu corazón odio hacia un hermano. No lo puedes, porque la simiente de Dios es amor. La simiente de Dios es perdón. Mirad cuál amor te ha dado el Padre. Y sus hijos tienen ese amor. Tenemos que perdonar, hermano. Primera de Pedro 1:23, también lo estudiamos, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estudiamos primera y segunda de Pedro, y Pedro nos decía, desead como niño recién nacido. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada. ¿Las deseas como un niño recién nacido? ¿O solamente cuando hay problemas? Venga el Salmo 91, venga el Salmo 23. El paracetamol y la aspirina de la Biblia. Ya si me siento mejor, ya estoy bien y vuelvo a guardar la Biblia ahí. Hermano, hay un poder maravilloso en la palabra de Dios y lo leía nuestro hermano Jonathan. Es la espada del Espíritu que te confronta y que va a lo más profundo de tu corazón. Si eso no transforma tu vida, la terapia no sirve, el consejo no sirve, las amistades no sirven, y por más que te rodeemos y oremos por ti, nada va a cambiar tu vida. Seguirás siendo un mujeriego, seguirás siendo un ladrón, seguirás siendo un mentiroso, seguirás siendo un adúltero. Nada va a cambiar si no está la simiente de Dios en tu vida. Juan continúa y se pone más. Cuarto punto, la diferencia visible. Juan lo declara de esta forma: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira, dos categorías, nada más. No, es que yo soy neutro, ¿no es cierto? Soy neutro, ¿no? Yo sé que con el diablo no, pero tampoco no tan fanático no soy. Soy una persona neutral, demócrata. No me quemo ni con el sí ni con el no. No me quemo con esto y con esto. He desarrollado mis habilidades blandas. Sin embargo, Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Los que están a la derecha. Y los hijos del diablo. Los cabritos que están a la izquierda. ¿Se acuerdan? De eso me estoy refiriendo, no aquí, no a ustedes ni a ustedes, hermano. No. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, hermano. Y miran las pruebas que son tan sencillas, que son pruebas tan elementales, pero que a veces pasamos por alto. Todo aquel que no hace justicia, es decir, su conducta moral,
conducta moral. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dos cosas pequeñas, pero relevantes. Juan no deja dudas. Ser hijo de Dios es notorio. Por eso dice, se manifiestan. Es notorio, es evidente. Es patente exteriormente tu relación con tus hermanos y tu conducta personal. El mundo va a querer vivir como tú vives. El mundo va a querer tener lo que tú tienes. Si es que eres hijo de Dios. Porque si no, el mundo te va a decir, yo conozco un canuto mentiroso que me engañó aquí, me engañó acá. Un pastor que... Y cuentan la leyenda y empiezan a contarnos las terribles realidades que están pasando en el pueblo de Dios, hermano. Y eso es porque las personas que han creído en Cristo no leen la Biblia. Si leyeran Primera de Juan, ya muchos líderes estarían solos, hermano, abandonados, y muchas iglesias estarían quebradas, hermano. Mucha iglesia, y lo digo con dolor, no con alegría. Muchos ministerios quebrarían. Muchos ministerios si los creyentes leyeran la Biblia, hermano. Hacer justicia, nuestra conducta moral, ¿cómo está? No somos perfectos, hermano, ya lo hemos dicho. Caminamos en una dirección clara, sí. Amar al hermano. Nuestra conducta relacional. Yo sé que es difícil amarme a veces, hermano. Tengo mi lado oscuro, tengo harta parte oscura. Tengo mi lado, mis defectos. Pero tú también. Y yo te amo, aunque tú no me ames. Yo te amo. Y oro por ustedes, hermano. Entonces, si tú no estás orando por mí, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermanos, ser hijo de Dios debe manifestarse exteriormente. Y les invito a todos que vayan a Juan capítulo 8, porque aquí hay algo bien lindo que el Señor permitió que Juan lo escribiera, porque es la realidad del presente. Es la realidad del presente. Juan capítulo 8, versículo 42, versículo 44, del 42 al 44. Juan, el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si usted abre la Biblia al medio y avance hacia la derecha, lo va a encontrar. Ahora en la aplicación es más fácil. Y si no, le dice a Google, Juan, capítulo 8, versículo 42, y Google lo va a llevar así directamente. Pero aún eso nos cuenta, pues, hermano. Ya. Juan 8, 42 al 44 dice, Jesús entonces les dijo, aquí Jesús está hablando con los líderes religiosos, con hombres que tenían la ley desde pequeños, que fueron educados desde los 8 años, que estuvieron en seminarios, que estuvieron en máster, eran profesores de la ley, conocían la ley, recitaban el Pentateuco de memoria. Seguro que si le digo al Pepe, ya Pepe, cántame Deuteronomio. Va a dudar un poco, pero lo va a hacer. Yo tengo fe. Hermano, Jesús entonces les dijo, mira lo que dice Jesús. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y hermano, y este es un mensaje para nosotros. ¿Amamos a Jesús realmente? Porque yo de Dios he salido y he venido
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mira la queja, la pregunta de Jesús. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Y Él da la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que leen la Biblia y no la logran entender. Es triste, hermano. Es muy triste. Y aquí viene la conclusión terrible de Jesús para estas personas. Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y mira, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque el hijo imita a su padre. ¿O no, Jonathan? No imitan. Cada muletilla, cada postura, cómo caminamos, cómo nos sentamos. Ahí están tomando la foto. Y la gente, ¿qué dice? Ay, que se parecen a ti. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Toda la verdad que el mundo nos ofrece actualmente con su IA, con la inteligencia artificial, con el desarrollo tecnológico, toda esa verdad es mentira, hermano. Todo esto de irse al espacio y colonizarlo y vivir allá y alejarse de la tierra es mentira. Dios ha establecido un juicio y Él viene, hermano. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es increíble que lo que dice Jesús se lo está diciendo a personas que conocían la ley de Dios. No eran ignorantes, eran teólogos, eruditos, hermano. Gente muy poderosa en la Torá. ¿Qué más nos queda a nosotros, hermano? ¿Nuestro amor a Jesús se manifiesta porque le imitamos o solamente porque lo decimos? Ahora la gran pregunta es: ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? Lo primero, tal cual como fue la semana pasada, no confíes en una decisión de fe pasada. No, así cuando tuve 5 años levanté mi mano izquierda o mi mano derecha, no sé, pero levanté una mano, yo sé que me levanté una mano. Y yo hice la oración del penitente. No confíes en una decisión de fe pasada si hoy no hay una dirección de vida presente. Si el retorno de Jesucristo no arde en tu corazón y no es tu esperanza, evalúa tu decisión de fe, por favor, te lo suplico. Evalúa tu decisión de fe. No cuesta nada. No cuesta nada, hermano. Evalúala. Si no tienes tu dirección clara en tu vida, ¿hacia dónde vas? La seguridad está ratificada por la esperanza que tienes en Él, por tu vida en justicia y por el amor a tu hermano. 3 cosas elementales de un verdadero hijo de Dios. No hay más. Y para concluir, hermano, si estás luchando contra el pecado en tu vida y te causa dolor y tristeza, alégrate. Mira,
Si estás luchando con el pecado en tu vida y hay dolor en tu corazón cuando pecas, alégrate. Es porque la simiente de Dios está operando en tu vida. Amén. Te aliento. Si cuando pecas hay tristeza en tu alma y como que se apaga esa luz en tu corazón y ese gozo como que se arranca, sonríe, Jesús te ama y la simiente de Dios está en ti. El peligro está, y lo digo con todas sus letras y subráyelo y anótelo, hermano. El peligro está cuando pecas y no te incomoda en lo más mínimo. Pecar y acostumbrarte a pecar, a desobedecer a tus padres, a deshonrar a tus padres, a airarte sin sentido alguno, aunque tengas motivo, no tienes que airarte. No tienes que pecar, hermano. El desafío, por lo tanto, es el siguiente. Disfrutemos de la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Termino con Hebreos 3, versículo 12, que dice lo siguiente. Mirad, hermanos, pongan atención, observen, disciernan, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron nuestros padres en el desierto. Amado Dios, clamamos por todos aquellos que no te conocen, Señor. Que nosotros podamos ser un referente de amor, de justicia, que podamos llevar tu palabra, Señor, que nos atrevamos a evangelizar sin temor, sin vergüenza. Ayúdanos, Señor, a cuidar esto tan hermoso que nos has regalado, tu amor, y hoy poder ser llamado hijo de Dios. Te agradecemos porque realmente, Señor, nos has amado de una forma que no logramos dimensionar aún. Y ayúdanos a descansar en tu gracia maravillosa y seguir creciendo cada día y seguir avanzando, Señor. Y saber que nuestras debilidades no son justificativos para deleitarnos en el pecado. Por el contrario, Señor, el verdadero arrepentimiento nos lleva a un dolor ante ti. Y como David lo dijo en el Salmo 51, mi pecado siempre está delante de ti, contra ti solo he pecado. Podamos entender, Señor, que todo pecado siempre es contra ti. Aunque a veces dañamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, al prójimo, primeramente nuestro pecado es contra ti y tú eres un Dios santo que no tolera el pecado. Por eso nos dejas el Espíritu Santo para arrepentirnos y restablecer nuestra comunión contigo. Damos a ti la gloria por tu amor maravilloso. Alabamos y adoramos tu nombre cada día, cada minuto de nuestra vida, no solo con canciones, sino con acciones que muestran el poder tuyo actuando en nosotros. Para ti sea la gloria, oh Dios,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.